Hola, mi nombre es Cristian Vargas y junto a mi compañera Tania Varas hemos desarrollado una investigación cualitativa que busca comprender cómo vivencian los padres el diagnóstico del trastorno del espectro autista en sus hijos. Esta temática surge del reconocimiento de una experiencia profundamente subjetiva que marca un antes y un después en la vida familiar, emocional y social de quienes asumen el rol de cuidadores principales. El diagnóstico de TEA implica una serie de desafíos, no solo clínicos, sino también vinculares, educativos y emocionales. Desde el paradigma constructivista de Cuba y Lincoln, nos interesó abordar esta vivencia desde las propias voces de los padres, comprendiendo cómo resignifican su rol y reconfiguran su entorno a partir de esta experiencia. Nuestro marco teórico se basa desde la perspectiva del paradigma constructivista, propuesto por Cuba y Lincoln. El conocimiento no es una verdad única y objetiva, sino una construcción contextual, relacional, múltiple, surgida de la interacción entre el investigador y los participantes. Esta visión epistemológica se opone a la idea positivista de la objetividad, proponiendo en cambio una comprensión situada del fenómeno desde la experiencia de los propios actores sociales, como lo menciona Kuhn y Lincoln. En esta línea, la presente investigación no parte de un marco teórico cerrado ni de hipótesis predeterminadas. Por el contrario, se desarrolla desde un enfoque inductivo, utilizando la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, como estrategia metodológica que permite la construcción de teorías desde los datos. Si bien se evita imponer una teoría previa, se reconoce la importancia de brindar un marco de referencia general que oriente al lector respecto del fenómeno investigado, sin condicionar el análisis ni interferir en la emergencia conceptual inductiva. Por último, en nuestro marco teórico es importante definir el trastorno del espectro autista. Esta es una condición de neurodesarrollo caracterizada por alteraciones persistentes en la comunicación social recíproca, junto a la presencia de patrones de comportamiento, intereses u actividades restringidas y repetitivas. De acuerdo con el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5, el diagnóstico TEA se distribuye en tres niveles de severidad, dependiendo del grado de apoyo que la persona requiera. El TEA nivel 1, que fue abordado en esta investigación, corresponde al grado más leve, donde los individuos presentan dificultades en la interacción social y flexibilidad conductual, pero mantienen un lenguaje funcional y capacidades cognitivas dentro de los parámetros normativos. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cómo vivencian los padres de niños TEA el proceso de adaptación al diagnóstico? ¿Y cómo resignifican su rol y el de su familia en este contexto? Objetivo de la investigación. El objetivo general es comprender la vivencia de padres frente al diagnóstico TEA en sus hijos, explorando cómo resignifican su rol parental. Dentro de los objetivos específicos encontramos el identificar emociones y experiencias iniciales ante el diagnóstico, el explorar también la resignificación del rol de cuidado y crianza, analizar estrategias de adaptación familiar y por último reconocer el impacto del diagnóstico en otros miembros de la familia. Metodología. Este estudio se enmarca en la teoría fundamentada de Strauss y Corbin 1998, bajo el paradigma epistemológico constructivista propuesto por Cuba y Lincoln. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas realizadas a dos padres de adolescentes con diagnóstico reciente de TEA nivel 1. La muestra fue por conveniencia, con criterios de inclusión específicos. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y analizadas en el software Atlas TI, mediante codificación abierta, axial y selectiva. Durante el análisis se elaboraron memos y redes conceptuales para facilitar la construcción de una teoría emergente. Las consideraciones éticas incluyeron consentimiento informado, confidencialidad y la reflexibilidad del equipo investigador. Resultados. Durante el análisis cualitativo emergieron 5 grandes categorías que reflejan de manera profunda la vivencia de los padres frente al diagnóstico de TEA en sus hijos. La primera categoría corresponde a las vivencias emocionales iniciales, donde los padres expresaron sentimientos de culpa, miedo y ambivalencia. Estas emociones aparecen con fuerza al recibir el diagnóstico, marcando un antes y un después en su vida familiar. En segundo lugar, identificamos los procesos individuales de adaptación, que incluyen la búsqueda activa de información, el autocuidado y la reorganización de las redes de apoyo. Los padres transitan desde la incertidumbre hacia un rol más activo y reflexivo.
La tercera categoría se refiere a la resignificación del rol parental. Aquí observamos cómo, a partir de la experiencia, los padres transforman sus prácticas de crianza, comunicación y vínculo afectivo, desarrollando una actitud más comprensiva, paciente y adaptativa. En cuarto lugar, las relaciones con el entorno educativo muestran importantes dificultades. Los padres reportan experiencias de estigmatización, falta de preparación docente e incluso la necesidad de ocultar el diagnóstico para evitar discriminación. Finalmente, la quinta categoría abarca las redes de apoyo y el entorno familiar, destacando la importancia del acompañamiento profesional y el deseo de contar con espacios grupales de contención emocional junto a otros padres. Estas categorías se ilustraron mediante citas textuales y se presentaron visualmente con mapas conceptuales y diagramas de Sankey, utilizando el software de Atlas.t, lo que permitió una sistematización clara del análisis. Esta imagen corresponde a la herramienta frecuencia de palabras generada por el software Atlas.t, que representa visualmente la frecuencia de aparición de ciertos términos en las entrevistas analizadas. Mientras más grande y centrada aparece una palabra, mayor es la cantidad de veces que fue mencionada por los participantes. Como podemos observar, el término más destacado es diagnóstico, lo cual es coherente con el foco de nuestra investigación, centrada precisamente en la vivencia de los padres frente al diagnóstico de TEA en sus hijos. Junto a este, también se destacan palabras como TEA, padre, proceso, psicológico y familia, lo que evidencia que el relato de los participantes gira en torno a su experiencia personal, emocional y contextual tras recibir el diagnóstico. Además, aparecen conceptos claves como ayuda, comportamiento, problemas, adaptación, entorno, emociones y colegio, los cuales se vinculan directamente con las categorías emergentes de nuestro análisis, desde las vivencias emocionales iniciales hasta el rol del sistema educativo y las redes de apoyo. El diagrama de Sankey generado con Atlas.t permite representar de manera visual las relaciones entre los conceptos emergidos en las entrevistas y organizados a través del proceso de codificación abierta, axial y selectiva. En esta representación gráfica, las líneas de conexión muestran cómo los códigos específicos se agrupan en categorías intermedias y cómo éstas, a su vez, confluyen en emociones o temas centrales del relato parental. Uno de los elementos más significativos que se pueden observar en el diagrama es el miedo, que aparece como una categoría transversal. Esta emoción no solo se expresa como una respuesta inicial al diagnóstico, sino que se conecta directamente con otras categorías, como la culpa, el autocuidado y las dificultades de socialización, entre otras más. De este modo, el diagrama nos ayuda a entender que el miedo no es una categoría aislada, sino un eje emocional que articula múltiples dimensiones de la experiencia vivida por los padres. Por ejemplo, el miedo se vincula con la culpa, cuando los padres se cuestionan si actuaron a tiempo o si interpretaron mal ciertas conductas. También se conecta con el autocuidado, en tanto impulsa la búsqueda de información, apoyo profesional o espacio de contención. Y finalmente se relaciona con las dificultades sociales, por ejemplo, al proyectar temor frente a la capacidad futura del hijo para desenvolverse de manera autónoma en el entorno social exigente. El diagrama de Sankey es una herramienta visual de alto impacto que permite representar de forma clara y fluida las estructuras conceptuales emergidas del relato parental, evidenciando cómo se organiza y conecta los significados construidos en torno al proceso de adaptación del diagnóstico. Este diagrama de Sankey muestra cómo los códigos individuales identificados en las entrevistas se agrupan en categorías centrales como culpa y autocuidado, y qué tan significativa es la conexión entre cada código y dichas categorías a través del grosor de los flujos. Uno de los elementos más llamativos en esta visualización es la conexión que se destaca entre problemas asociados o del entorno y la categoría de autocuidado. El grosor de esta línea sugiere que para los participantes las dificultades externas, ya sean sociales, institucionales o contextuales, son un desencadenante importante en el desarrollo de estrategias de autocuidado. Esto puede interpretarse como una reacción adaptativa. Frente a un entorno que representa obstáculos, los padres se ven obligados a generar respuestas activas, como buscar apoyo profesional, reorganizar rutinas o desarrollar habilidades personales para sostener su rol parental.
Asimismo, la categoría de autocuidado en general está muy densamente alimentada por múltiples códigos, como la búsqueda activa de información, la comprensión del TEA, la necesidad de redes de apoyo y la importancia del autocuidado parental. Esto indica que los padres, al enfrentar una situación desafiante como el diagnóstico, no solo experimentan emociones difíciles, sino que también activan recursos personales y sociales para adaptarse. En contraste, aunque la culpa también agrupa varios códigos, como la negación del diagnóstico o la presión del entorno familiar, su representación es más distribuida. En cambio, el autocuidado muestra una mayor centralidad y fuerza, lo que sugiere que, más allá del sufrimiento inicial, los padres logran movilizarse hacia procesos constructivos. En conjunto, este diagrama no solo revela qué se experimenta, sino cómo se responde ante esas experiencias. El protagonismo del autocuidado y su relación directa con problemas del entorno evidencia un proceso activo de resignificación del rol parental, donde el malestar no se queda en lo emocional, sino que se transforma en acción. Discusión. Como hemos podido ver durante todo el desarrollo de este trabajo, desde una perspectiva inductiva, nuestra teoría emergente identifica la resignificación del rol parental como eje central del proceso de adaptación. Esta mirada dialoga con estudios como los de Falk et al. 2014, Gray 2002 y Montes y Halterman 2007, quienes señalan la importancia del acompañamiento emocional y transformación del vínculo familiar. La literatura también enfatiza la necesidad de formación docente en el área de la inclusión. Lo dice Riviera et al. 2021, aspecto que se refleja claramente en las experiencias narradas por los participantes. Nuestras conclusiones. Los padres enfrentan un proceso profundo de transformación emocional y relacional. El paso desde la culpa hacia la aceptación y acción se manifiesta en nuevas formas de crianza, de vinculación y de organización familiar. La teoría emergente propone que la resignificación del rol parental permite sostener este tránsito adaptativo. Por lo tanto, se recomienda fortalecer los programas de apoyo psicoeducativo, fomentar espacios de autocuidado y crear redes colaborativas entre la familia, salud y educación. Como contribución, esta investigación entrega una mirada situada que permite o que puede servir de base para intervenciones e incluso políticas públicas orientadas a la inclusión y fortalecimiento familiar desde una perspectiva humana y empática.